vamos a hacer un tema ahora de química que está continuado a lo que es teoría atómica y es con respecto a números cuánticos. Entonces, como título vamos a indicar números cuánticos. Bien, entonces estos patrones o estos parámetros son importantes para poder analizar, ¿no?, lo que es el comportamiento dual de la materia, es decir, en este caso, de una de las partículas importantes como son los electrones. Bien, entonces vamos a hacer por partes, ¿no? Entonces por aquí vamos a indicar uno. Primero que nada vamos a indicar, hay otra forma entonces de denominar a estos números cuánticos, y entonces hablamos de que también se les denomina parámetros cuánticos. ¿Ya? Entonces así también se les denomina parámetros cuánticos. ¿Qué son estos números cuánticos? Entonces vamos a ir viendo también ello, ¿no? Entonces indicamos por acá su concepto, que son en realidad estos números cuánticos. Los números cuánticos vienen a ser resultado o soluciones en realidad de una ecuación, ¿no?, diferencial de segundo grado que planteó Erwin Schrödinger. ¿Okay? Entonces a partir de esta ecuación es que hubo una solución, ¿no? Entonces los números cuánticos vienen a ser resultado de esta ecuación. No es cualquier ecuación, es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿sí? De segundo grado. ¿Ok? Entonces, esa ecuación diferencial, pues, en el momento que digo diferencial, se supone que se va a utilizar derivadas, ¿no? Sin embargo, la ecuación en sí no nos interesa tanto por el momento, ¿no?, puesto que lo que nos importa es sus soluciones, ¿no? Entonces las soluciones son pues lo que nos importa, ¿no? Por quién fue planteada y por quién fue solucionada, desde luego, más o menos entre 1926 y 1928, ¿no? Entonces por Erwin Schrödinger. ¿Ya? Entonces, año 1926, en otros, en 1928 más o menos, por ahí en esos años es que se consideró la solución, entonces, o soluciones, ¿no? Entonces esta ecuación tuvo soluciones que en álgebra nosotros diríamos raíces, ¿no? Esas soluciones o raíces van a dar origen 1, 2 y 3 números cuánticos, entonces, que son el n, el l, así con minúsculas, y el m. Son los tres números cuánticos iniciales, puesto que son 4, ¿no?, de esta ecuación diferencial. Entonces el n, el l y el m. Entonces de esa ecuación diferencial, esos tres números cuánticos están dependiendo uno del otro, ¿no? El L del N, el M del L y así sucesivamente, pues interrelación entre ellos.
Sin embargo, entonces a esto se le va a agregar un cuarto número cuántico. Indicábamos pues que son, en un principio indicábamos que son 4 números cuánticos, ¿no? Estos 3, ¿no? Más un cuarto número cuántico independiente que es el spin, ¿no? Que lo representamos con una S minúscula. Entonces, este número cuántico se dice que no fue resultado de la solución de esta ecuación, ¿no? Entonces, número cuántico spin. ¿Ok? Allí están entonces los 4. Muy bien, entonces vamos a indicar cuáles son, cuántos son, cuáles son. Bueno, vamos a por acá mencionar uno por uno entonces. ¿Ya? No sin antes entonces decir que estos números cuánticos van a servir para describir, ¿no? Para la descripción de qué, de lo que es justamente el comportamiento dual de la materia, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su uso? ¿No? Entonces, vamos a colocar por acá 3. Su utilidad, su importancia de estos números cuánticos. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la importancia de estos 4 números cuánticos, ¿no? Entonces, estos números cuánticos sirven justamente para analizar, entonces indicamos por allí, analizar lo que es, para el análisis en sí del comportamiento, habíamos indicado de qué, del electrón, el análisis del comportamiento dual, ¿no? De la materia, ¿no? Entonces, en este caso, del comportamiento del electrón. Entonces, ese comportamiento, en base a una teoría de Broglie, ¿no? De Broglie, que indicaba pues que la materia tiene un doble comportamiento, y ojo que el electrón es materia, ¿no? Ese doble comportamiento, por un lado, es, ¿no? Pues una partícula, y por otro lado se considera que también es una onda, ¿no? Partícula y onda. En lugar de partícula, algunos también dicen corpúsculo, ¿no? Entonces la teoría es la teoría corpuscular ondulatoria, ¿no? Entonces se comporta de esas dos maneras, ¿no? Y entonces, según esto, pues los 4 números cuánticos son los que me van a ayudar a poder encontrar un comportamiento del electrón dentro del orbital y dentro del átomo en forma general. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Vamos a indicar entonces cuáles son los números cuánticos. Entonces vamos a indicar son entonces el principal N, el azimutal L, el magnético M y el spin, ¿no? S. Ok, entonces por acá voy a indicar que tiene una notación, ¿no? Cuántica. Entonces por acá, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Cuál es su representación? Su representación va a estar dada por una cuaterna. Entonces, ¿cómo va a ser su representación? Su representación va a estar así, ¿no? Un paréntesis, N, L, M y S. ¿Ok? Así se va a representar. Por ejemplo, por acá te voy a indicar ejemplo. Entonces podría ser, por decir 4, por decir 3, vamos a decir, por ejemplo, -1, y de repente por acá más un medio. Ya veremos qué significa eso más adelante. Entonces, un ejemplo, entonces como verás, está representada por una cuaterna, ¿no? Cuaterna. ¿Qué significa cuaterna?
4 elementos, ¿verdad? Muy bien, esa es la representación. Entonces por acá vamos a ver a detalle, entonces, cada uno de estos números cuánticos, ¿ok? Entonces significa que vamos a ver la clasificación de estos números cuánticos y qué es lo que van a generarme cada uno de ellos. Muy bien, entonces vamos a hablar primero 4.1, el número cuántico primario. Número cuántico primario. El número cuántico primario. Muy bien, al número cuántico primario también se le va a denominar como principal. Entonces, también se le denomina principal. Entonces, por acá vamos a indicar la importancia de cada uno. Sinónimo, entonces por acá. Entonces esto es importante, el número cuántico primario. A ver, lo encerramos. ¿Ya? Número cuántico primario, sinónimo, entonces también se le conoce como número cuántico principal. ¿Cómo se va a representar? Ya sabemos que se va a representar mediante una n minúscula. Número cuántico principal. ¿Cuáles van a ser sus valores? Pero antes de sus valores vamos a indicar qué es lo que me va a determinar, ya qué es lo que me va a representar. ¿Ya? Entonces me determina, me señala, me representa. Me representa el nivel de energía, o también se llama capa, ¿ya? Nivel de energía, nivel o capa de energía. Nivel o capa de energía. Nivel o capa de energía. Muy bien, ¿qué es lo que me va a representar? ¿No? Entonces, nivel o capa de energía. Por aquí también vamos a indicar que determina básicamente lo que es el volumen o tamaño, ¿no? de la nube electrónica, ¿ya? Entonces, o del átomo, ¿no? Entonces el volumen o tamaño. Volumen o tamaño del átomo o de la nube electrónica. Acuérdate que la nube electrónica es la que determina el tamaño del átomo, ¿no? Es la que me va a indicar qué tamaño tiene un átomo. Muy bien, y luego entonces lo más importante acá para ejercicios es saber lo que son sus valores. ¿Qué valores toma el número cuántico primario? Muy bien, entonces los valores que va a asumir el número cuántico primario son n igual desde 1, ¿no? Números enteros y positivos, ¿no? 5, 6, 7, hasta puntos suspensivos, el más infinito. Entonces, esto tienes que recordarlo, sí o sí, estos son los valores que necesitamos aprenderlos, ¿ok? Muy bien, entonces esos valores están representados, son importantes porque justamente son los valores que se consideran que alrededor de el núcleo atómico, este es el núcleo, alrededor van girando los orbitales, ¿no? ¿De acuerdo? Que vamos a representar así algunos por acá, ¿de acuerdo? Así, mira, ¿ya? Entonces, estos que son orbitales, ¿ok? Así, ¿correcto? Muy bien, entonces son orbitales girando alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, sin embargo, cada uno de esos orbitales están dentro de niveles. Por acá veo el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, nivel 4, nivel 5 y así sucesivamente. Pero hay otra representación donde por acá dicen este es el nivel K, L, M, N, O y así sucesivamente, ¿no?
tanto por aquí o por aquí. Entonces a esta representación, ¿no? Esta tiene una representación denominada con letras que se llama notación espectroscópica. Notación espectroscópica. Espectroscópica. ¿Ok? Y esta notación que tiene por acá números, ¿no? Entonces se denomina notación cuántica. Cuántica. Es importante decir que a medida que se avanza hacia la derecha, ¿no? O sea, mientras hay más niveles hacia la derecha, sería así. ¿Ya? Entonces, por acá trazo una flechita, pues la energía aumenta, ¿ya? Entonces hay mayor energía, entonces aumenta la energía, ¿no? Entonces si aumenta la energía, pues la estabilidad disminuye. ¿Qué significa? Que hay mayor estabilidad mientras más cerca está el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces mientras aumenta la energía, ¿no? O sea, mientras hay más niveles, hay mayor energía. Y la materia pues tiende a ser más estable cuando tiene menos energía, no cuando tiene más. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora por aquí en estos niveles vamos a encontrar una ecuación, ¿no? Una ecuación llamada la ecuación de Rydberg. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta ecuación de Rydberg? ¿No? La ecuación de Rydberg dice que el número de electrones como máximo que hay por nivel se puede calcular como 2n cuadrado. Entonces esa ecuación es importante allí, ¿no? Recordarla, ¿no? La fórmula no es tan difícil, 2n cuadrado, siendo n lo que me esté representando aquí el nivel. ¿Ya? Entonces por acá Sn viene a ser el nivel. Entonces yo puedo aplicar para cada uno de los valores de n, puedo hallar el número de electrones como máximo, ¿no? Entonces por ejemplo, aquí quiero hallar el número de electrones que hay como máximo en el primer nivel. Número de electrones como máximo en el primer nivel, entonces será 2 por 1 al cuadrado, y esto es 2. O quiero hallar el número de electrones como máximo que puede haber en el segundo nivel, entonces le reemplazo 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por 2, eso es 8. Y así, ¿no? Entonces puedo hallar el número de electrones como máximo que hay en el tercer nivel, entonces sería 2 por 3 al cuadrado, y esto me sale 18. Y así puedes hallar el número de electrones en cada nivel, ¿no? Entonces por aquí va cambiando solamente el valor de n, ¿no? En este caso 32. Entonces estos valores yo puedo colocar este 2 aquí, ¿no? Este 8 aquí, ¿no? Este 18 aquí, ¿no? Este 32 aquí, y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Ok? Entonces sí, en efecto yo puedo colocar esos valores ahí. ¿Ok? Entonces yo puedo colocar acá 2 electrones, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, no se ve. Por acá le colocamos otro color. Están 2 electrones. Acá hay 8 electrones, ¿no? 18 electrones, 32 electrones, y así sucesivamente. ¿Ya? Puedo calcularlo para todos. Muy bien, entonces ya vemos, ese es el número cuántico primario o principal. Muy bien, luego pasamos al 2, un 4.2, que es el número cuántico secundario. ¿De acuerdo? El número cuántico secundario se lo va a representar con una L minúscula, ¿ya? Una L minúscula.
Y entonces de este número cuántico secundario vamos a ver que también se considera un sinónimo. Los sinónimos son importantes, ¿no? Para todo, la verdad. Entonces por aquí indicamos, también se denomina azimutal. Hay otros autores que dan otro nombre. También se le conoce como momento angular. También se le llama así, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que me va a representar? Me va a representar, entonces me representa lo que es el subnivel de energía o subcapa, ¿no? Subnivel o subcapa, ¿no? De energía. O subcapa de energía. Listo. Muy bien. ¿Qué me va a determinar? Me determina entonces por aquí la forma. Ya, entonces acá una palabrita importante va a ser la forma del subnivel, la forma del orbital, ¿no? Entonces la forma que tiene el subnivel, bueno, y los orbitales, ¿no? Entonces la forma, eso es lo que me va a determinar este número cuántico secundario. Y como el anterior, también es importante decir que este número cuántico tiene igual valores, y estos valores van a depender de lo que es el número cuántico primario, ¿no? Entonces, si me piden el valor de L, voy a empezar desde 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pero acá vamos a ver que termina en 1 menos que n menos 1. Entonces, no puede pasar de n menos 1. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que pues este L jamás puede llegar a ser como el n, ¿no? Entonces significa que n siempre va a ser mayor que L. Entonces también es importante, ¿ya? Entonces nunca puede ser igual, nunca puede igualar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Ejemplo, por acá simple. Un ejemplo, si por decir n es igual a 3, entonces L puede tomar valores desde 0, 1 y a lo mucho 2. 3 no puede ser, ¿ya? Porque ya sería igual. Estamos diciendo que no pueden ser iguales. El nivel debe ser mayor que el subnivel. Muy bien, si determina la forma del subnivel, ¿no? Entonces el número cuántico secundario pues va a representar la forma, ¿no? Y existen pues varias formas, ¿no? Entonces, diferentes formas. Entonces, de los subniveles a conocer aquí, ¿cuáles son? Los subniveles son el subnivel S, que significa, viene de sharp, ¿no? El P, que significa principal, el D, que significa difuso o difuse, ¿no? Principal, sharp, y el fundamental, ¿no? O fundamental. Fundamental. Cada uno de estos tiene su respectiva forma. Entonces, el sharp, por ejemplo, ¿qué forma tiene? Tiene forma esférica. Entonces, por acá voy a escribir, para todos los casos voy a hablar de forma. ¿Cuál es la forma que va a tener? Entonces, en el caso de Sharp va a tener forma esférica. ¿Ya? Entonces tiene forma esférica, ¿no?
Entonces, si por ejemplo yo acá hago un esquemita, ¿no? En X y Z, entonces si dice que tiene forma esférica, pues parece circular, pero acá está en 3 dimensiones, en X y Z. ¿Ya? Entonces por acá va a ser así el orbital, ¿no? O el subnivel. Entonces va a ser de forma esférica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces va a ser de forma esférica. Muy bien. El principal, en cambio, el principal, ¿qué forma va a tener? Entonces, el principal tiene forma, perdón, de, algunos dicen dilobular, ¿no? Y otros dicen solamente lobular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, algunos dicen porque tiene 2 lóbulos, ¿no? Bueno, entonces, lobular o dilobular. Repito, hay algunos que solamente dicen que consideran lóbulo a uno solo. Así, mira, entonces por acá. Entonces, si es un solo lóbulo, bueno, algunos hacen referencia que un lóbulo sería pues este, ¿no? A ver, por ejemplo, este sería el lóbulo, ¿no? Entonces, pero algunos consideran que un lóbulo es todo esto, sí. ¿Ya? Todo. Correcto, entonces, 2 lóbulos o un solo lóbulo. Bien, entonces forma dilobular, ¿no? Luego, para el difuso, entonces, ¿qué forma tiene? Tiene forma tetralobular. Sin embargo, para los que consideran cada 2 uno, entonces se podría decir solamente dilobular. Depende cómo lo consideren, ¿ok? Entonces por acá. Entonces también por acá sería así. ¿No? Por ejemplo. Entonces, si se considera así, ¿ya? Entonces cada 2 hacen 1, ¿no? Vamos a hacerlo igual que el anterior. Así, mira. ¿Ya? Ese sería un lóbulo y el otro sería por acá, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, aparentemente habrían 4 lóbulos, o en todo caso, aquellos que hacen solamente que este es un lóbulo, entonces habría solamente 2. Dilobular, por eso, ¿no? Entonces hay algunos autores que dicen así, 2 lóbulos dilobular. Pero algunos que lo cuentan que este es uno, ¿no? Entonces, siendo así, sería solamente dilobular. ¿Correcto? Entonces, por acá a ver. Y el fundamental, su forma es compleja. ¿Ya? ¿Por qué compleja? Tiene varios, pues, ¿no? Entonces, compleja. Compleja. Entonces tiene una mezcla, ¿no? Una mezcla de todos. Entonces, ¿qué significa? Significa que, pues, por ejemplo, puede ser una esfera, de repente por ahí un lóbulo, 2 lóbulos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, depende. ¿Ya? Entonces puede haber una combinación, ¿ya? Puede haber una combinación. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ok, entonces teniendo en cuenta cada una de estas formas, vamos a ver que el L es importante, porque a partir del L nosotros podemos encontrar una referencia con números y letras, ¿no? Entonces por acá es importante reconocer cada uno de los subniveles, ¿no? Los subniveles por aquí, subnivel, respecto a lo que es el número cuántico. ¿Qué número cuántico? El número cuántico azimutal, ¿ya? Entonces, azimutal. Entonces indicamos por acá el subnivel
el número cuántico azimutal, que sabemos es el L, ¿no? Por acá podemos hallar los orbitales, y por acá vamos a hablar de los electrones, número máximo de electrones, ¿ya? Número máximo de electrones. Muy bien, entonces acá vamos a ver como una especie de tablita, ¿ya? Que es importante que lo aprendamos. A ver, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces por acá vamos a considerar cuáles son los subniveles importantes. A saber, entonces tenemos el N, el principal, ¿no? Que habíamos indicado, el sharp, ¿sí? El S, ¿ya? El P, el D, el F. Puede haber más, ¿no? Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, el G, el H, etcétera. Pero los que se utilizan son, por lo general, el S, P, D y F. No significa que no exista el G, el H teóricamente, ¿ya? Entonces, aparentemente lo tendríamos que dejar abierta esa tablita porque puede continuar. Entonces acá lo que tengo que reconocer es que si es que, por ejemplo, se trata del subnivel S, yo voy a decir que el azimutal será 0. Si se trata del P, el azimutal va a ser 1. Si se trata del D, entonces el azimutal va a ser 2, ¿no? Y así, si se trata del F, entonces el azimutal va a ser 3. Y así, ¿no? Para el G sería 4, ¿no? Y así sucesivamente. Para el caso de orbitales hay una fórmula, ¿no? Entonces el número de orbitales se va a calcular a través de la formulita simple que viene a ser, ¿no? Número de orbitales, ¿ya? Acá también le coloco igual, número de orbitales ¿a qué es igual? Número de orbitales es igual a 2L más 1, ¿sí? Entonces esta sería una formulita ¿ya? Que tengo que recordarlo. Si, por ejemplo, yo digo acá, si L vale 1, entonces, ¿cuánto es el número de orbitales? Por la fórmula. El número de orbitales será igual a 2 por 1 más 1, ¿no? Según la fórmula sencilla que está por allí. Esto sería 3, ¿no? Eso vamos a colocarlo en cada uno, ¿no? Entonces, si L vale 0, ¿no? Mentalmente 2 por 0 más 1, ¿no? Esto es 1, ¿no? ¿De acuerdo? Así, acá de nuevo. ¿Sí? Por acá, si L vale 1, que ya lo tenemos ahí, el número de orbitales sería 3, ¿no? Si es 2, entonces por acá será 2 por 2, 4 más 1 sería 5, y así, ¿no? Ahí está. Entonces acá sería 7, ¿no? 2 por 3, 6 más 1, 7. Ahora, para el caso de orbitales, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2. Lo multiplico por 2 porque el número de electrones como máximo se halla como 2 por 2L más 1. Entonces acá sería 2. En el que sigue 3 por 2 sería 6. En el que sigue sería 10. En el que sigue sería 14. ¿Sí? Ok, entonces ahí estamos observando cómo se halla, ¿no? Entonces simplemente multiplicando por 2. Ok, en cada caso. Entonces por 2. Por 2. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el número de electrones como máximo solamente hay que multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces número de electrones como máximo sería solamente multiplicar por 2 ¿a quién?
a 2L más 1. ¿Ya? Entonces por acá tenemos otra formulita que tenemos que recordar. ¿Ya? Muy bien, entonces es importante y esa parte para el segundo número cuántico. Entonces, por ahí que tenemos que ir recordando que el S entonces tiene solamente un orbital, el P tiene 3 orbitales, ¿sí? Entonces por acá un orbital, el P hemos dicho que tiene 3 según la tablita, ¿no? El D, ¿cuántos orbitales tiene? Tiene 5. Y el F tiene 7. Ahí está. Y si quiero saber cuántos electrones tiene, pues por acá vamos a decir que por cada orbital hay 2 electrones. Los electrones se representan de esa forma, ¿no? Parecen unitos, uno para arriba, uno para abajo, ¿no? Entonces por cada orbital sabemos que hay solamente como máximo 2 electrones, ¿no? Uno para arriba y otro para abajo, ¿no? ¿Está? Entonces ahí estamos demostrando un poco esquemáticamente, ¿no? Pues cuántos electrones hay en cada caso. El S tiene 2 electrones, ¿no? Acá hay 6, mira, acá hay 10 y acá hay 14, que son los números que hemos calculado por aquí, ¿no? Aquí están, ¿no? 2, 6, 10, 14. ¿Sí? Entonces por allí hay que recordar esos valorcitos, ¿no? Entonces ya está. Ya lo tenemos esto para ejercicios. Vamos a ir explicando esto, ¿no? Correcto. Luego tenemos el tercer número cuántico. Entonces por acá hemos indicado 4.3. Este es el penúltimo. Número cuántico terciario, algunos dicen ternario, es lo mismo, ternario o terciario. El número cuántico terciario o ternario se va a representar por medio de una letra M. Hay algunos que lo colocan como ML también, así, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esta es la que más usan. Entonces por acá decimos su sinónimo. Se llama también número cuántico magnético. Ya, magnético. Ok, sinónimo. Este número cuántico me va a representar lo que es la orientación. Representa la orientación del orbital. Orientación. Ok. ¿Cuáles van a ser sus valores? Los valores dependen del azimutal, del L. ¿Ya? Entonces estos valores van a tener, entonces para M va a ser a partir desde el menos L hasta el más L. Entonces acá vamos a decir desde hasta L. Claro, por acá pasando por el más 3, ¿no? O menos 3, como una recta numérica. Así, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, ¿no? Y así sucesivamente hasta más L. Entonces los valores de este tercero y penúltimo número cuántico son así de esta forma considerados. ¿Ya? Entonces desde hasta, esto sí tienes que recordarlo porque dependen del L. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Si por decir te dan que el L vale, por ejemplo, vamos a decir 2,
Entonces, ¿cuáles serán los valores de m? Entonces m será igual desde menos 2 hasta más 2. Entonces, sería así: menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Ya? Así serían los valores. ¿Correcto? Fácil, ¿no? Entonces eso sería de esa forma, ¿no? Si L vale 5 por decir, entonces M sería desde menos 5 hasta más 5. Claro está que tendrías que completar los valores, ya allí, menos 4, menos 3, ¿no? Pasando por 0 hasta más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Muy bien, entonces, por ejemplo, por aquí te digo 3P5, ¿no? Que lo puedo representar así: 3PX, PY y PZ, por ejemplo, con sus respectivos orbitales, ¿no? Y sus electrones. Si dice 5, sería así: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el magnético se va a colocar aquí, M, este es el 0, este es el menos 1 y este es el más 1. ¿Ya? Entonces esos son sus valores. Y el último, número cuántico 4.4, es el número cuántico cuaternario. Habíamos dicho que este número cuántico es el número cuántico que no depende, ¿no? Es independiente de los tres anteriores, ¿sí? Entonces, a este número cuántico cuaternario lo vamos a representar con una S, ¿no? Entonces, por acá decimos su sinónimo. Sinónimo es el spin, ¿ya? Entonces, spin, número cuántico spin. Muy bien, este número cuántico spin, ¿qué es lo que me va a determinar? ¿Qué es lo que me representa? Me determina el giro o la rotación. ¿Ya? Determina el giro o la rotación, ¿ya? Del electrón dentro del orbital. En cuanto a sus valores, este tal vez sea el número cuántico más sencillo, ¿no? Puesto que sus valores pues se van a considerar solamente son 2, ¿no? Dependiendo por acá, mira, hacia dónde se encuentre, ¿no? Vamos a decir que este sea el orbital, ¿ya? Que este sea el orbital. Entonces así se representa el orbital como un guioncito, una línea. Entonces el orbital, y por acá voy a colocar un electrón, ¿no? Hacia arriba o un electrón hacia abajo. Entonces, en el caso que esté hacia arriba, ¿no? Este que se encuentra hacia arriba va a tener un spin igual más un medio, o si el caso que el electrón está hacia abajo, el spin va a ser menos un medio. Ese más un medio solamente tiene que ver con una rotación, ¿ya? Entonces, más un medio simplemente me está diciendo que tiene un giro antihorario, ¿no? Y por acá, este spin menos un medio me está indicando que es un giro horario. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, más fácil de repente, si quieres decirlo así, si el electrón está mirando hacia arriba, ¿no? Hacia arriba le colocas más un medio, y si está hacia abajo le colocas menos un medio. Nada más, eso significaría, ¿ya? Entonces no te olvides, el orbital, acuérdate que algunos también lo llaman como REMPE, y es la cama, el lugar, ¿no? El lugar donde hay la mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Entonces orbital por ahí a veces lo vas a encontrar como sinónimo de REMPE, que lo vamos a tratar, ¿no? En el capítulo de configuración electrónica, ¿no? Región espacial energética de manifestación probabilística electrónica. ¿Ok?
Entonces ahora me quedaría el cálculo, ¿ya? El cálculo para lo que es ya de estos números cuánticos, cómo calcular entonces los 4 números cuánticos.